¿Por qué Rusia invade Ucrania? ¿Por qué este conflicto lleva más tiempo de lo que crees? ¿Y por qué es necesario saber un poco de historia para entenderlo mejor? Todo esto y mucho más en Terapia de Shock. Si bien la URSS estaba conformada por 15 repúblicas, no es ningún misterio que Rusia era la más importante, la más grande y la más poderosa militarmente de todas ellas. Sin embargo, Ucrania no se quedaba atrás, siendo un lugar con gran riqueza en sus tierras y cultivos, considerado por muchos el granero de Europa, y estando en un lugar estratégico, ya que literalmente es el trozo geográfico que separa a Rusia de Europa Occidental. Sin mencionar que su salida al Mar Negro le daba una muy buena ubicación a la Armada Soviética, pudiendo desplegar tropas directamente en el centro del continente. Así que cuando llegó ese frío 26 de diciembre de 1991, las repúblicas que formaban parte de la ya extinta Unión Soviética ya eran totalmente independientes y soberanas, con la promesa de un mundo occidental con una visión muy diferente a la cual estuvieron por casi 7 décadas acostumbrados. De más está decir que con esto ocurrieron dos consecuencias. La inmediata, que Rusia perdiera poder, recursos e influencia en el resto de Europa, ya que esta separación e independencia del resto de países demostraba al mundo entero la decadencia de su sistema social y político. Y por otro lado, la secuela que dejó en estos países, debido a que en muchos de ellos se aprecia una clara división de la población entre los pro Unión Europea, conformado por generaciones más jóvenes, y los que vieron a la URSS como lo mejor que les pudo haber pasado, y lo recuerdan con nostalgia debido a la gran herencia histórica que tienen de Rusia, deseando incluso muchos de ellos volver a ser parte de la misma. ¿Pero sirvió de algo independizarse de la URSS? ¿En verdad incrementaron sus niveles de vida? La verdad, depende a quién le preguntes. Si hablamos de países como Estonia, Letonia y Lituania, evidentemente sus niveles de vida han aumentado significativamente. Sin embargo, no todas las repúblicas ex-URSS tuvieron la misma suerte, en parte por esta fuerte división que se vivió en su población. Entre estos países podemos encontrar a Bielorrusia, Moldavia, Azerbaiyán y por supuesto el nombrado Ucrania. Pero, ¿qué ocurrió el 2014 que repercute a la actual invasión rusa en Ucrania? Para saber qué ocurrió en esas fechas, hay que sacar a diálogo al señor Viktor Yanukovych, presidente de Ucrania entre los años 2010 y 2014, conocido por estar a favor en casi todo lo que dijese Rusia. Y él, en su actuar político y ante todos los medios de comunicación, mostraba una íntima amistad con Vladimir Putin, lo cual era perfecto para Rusia, porque tener una marioneta política en Ucrania era algo ideal para mantener esa tan preciada posición geográfica que anhelaba Rusia. Resulta que gran parte de la población ucraniana quería pertenecer a la Unión Europea, iniciando diálogos con Ucrania para que esta última fuese parte por fin de todo lo que representa la Europa occidental. El problema con el señor Yanukovych son varios. Lo primero es que en su juventud había sido miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Además, por haber estado en prisión 2 veces, una por atraco y la otra por haber herido de gravedad a una niña. Pero si la imagen del otrora presidente de Ucrania no fuese suficiente, este promete al pueblo ucraniano realizar todas las reformas necesarias para que Ucrania pueda ingresar por fin a la Unión Europea en su gobierno. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue cuando en noviembre del 2013 se hace público que queda suspendido el proceso de preparación de la firma del acuerdo de la asociación con la Unión Europea. Esto provocó descontento en la población y revueltas por todas las ciudades, ya que la gente exigía respuestas al accionar de Yanukovych. El día 29 de noviembre, Yanukovych se niega a firmar el acuerdo con la Unión Europea, ya que se sabía que Rusia, bajo el mando de Vladimir Putin, lo había convencido de no firmar el acuerdo, prestando miles de millones de dólares en bonos y otros miles de millones en inversiones para Ucrania. Luego de protestas, luego de desmanes y luego de todo el caos que se produjo en Ucrania,
el 22 de febrero de 2014 destituyen a Viktor Yanukovych, teniendo asilo político en Rusia. Vladimir Putin, viendo que las cosas no estaban resultando como debiesen, decidió cambiar de estrategia. Y acá es donde entra Crimea, la tan apreciada península con tan exquisita salida al Mar Negro y un excelente posicionamiento estratégico. Y como si la historia no fuese lo suficientemente repetitiva, al igual que los nazis quisieron recuperar la parte de Alemania perdida en la Primera Guerra Mundial, Putin dice que Crimea siempre ha sido territorio ruso, siendo que en el año 1954 se cedió dicha península a Ucrania. Sin embargo, mentiría si no dijese que siempre fue un lugar de conflicto, debido a la división de su población y a la gran cantidad de bases militares rusas en Crimea. Luego que se llamó al voto por parte de su población para decidir a qué país querían pertenecer, y después de unas elecciones muy controversiales, Vladimir Putin se declara el libertador de la península de Crimea, cuestión que no queda muy clara, ya que las Naciones Unidas no consideran Crimea territorio ruso, y solo Rusia lo reconoce como propio. Pero esto no es lo único que molesta a Vladimir Putin, sino que también está el tema de la OTAN, más conocida como Organización del Tratado del Atlántico Norte, la cual básicamente funciona como un sistema de defensa colectiva, en donde todos los miembros que formen parte de este serán protegidos por el resto en caso de una amenaza por un país externo, o por Rusia. Lo que molesta en sobremanera a Rusia es que la OTAN se expande, y con los crecientes intereses de Ucrania de pertenecer a la OTAN, los miedos de Vladimir Putin se hacen más presentes que nunca. La OTAN, al momento de su fundación, eran 12 países. Hoy por hoy, son 30 los que lo conforman, de los cuales Estados Unidos fue uno de los miembros fundadores. Lo que no le agrada a Vladimir Putin es que si Ucrania es parte de la OTAN, cualquier otro país miembro tiene el derecho de poner bases militares en su territorio, lo que sería para Rusia tener a su enemigo jurado, Estados Unidos, en la puerta de su casa. Con el deseo de Ucrania de pertenecer a la OTAN y el hecho de que los ductos que llevan gas desde Rusia hasta toda Europa pasan por Ucrania, esto, según el pensamiento de Vladimir Putin, lo dejaría vulnerable ante cualquier otra amenaza de Occidente. Hay que entender que es de vital importancia para Vladimir Putin poder controlar lo más que se pueda a los países que fueron antaño parte de Rusia. Sencillamente, no puede asimilar el hecho de que Ucrania, un país tan importante histórica y geográficamente para Rusia, se occidentalice de esa forma. Para Putin, era mucho más viable invadir y tomar a Ucrania por la fuerza para así controlar la situación. Sin embargo, la invasión de Rusia a Ucrania salió mucho más caro de lo que pensaba, ya que a nivel político, hacer historia de esta manera no deja para nada bien su imagen. Con el despliegue militar europeo más grande desde 1945, dejándolo como el primero en décadas en romper con la paz en Europa, con cientos de civiles muertos en Ucrania, miles de heridos y aún más soldados rusos caídos en el campo de batalla, desde el 24 de febrero hasta la fecha, sin mencionar todas las sanciones económicas y gubernamentales que se le han impuesto a Rusia por parte de múltiples potencias, entre ellos la expulsión de varios bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT, perdiendo conexión con la gran parte de bancos a nivel mundial, y el bloqueo de más de 600.000 millones de dólares en reservas de las cuales Rusia no puede usar, generando un estrangulamiento económico, el cual, como suele pasar a menudo, lo terminan pagando los ciudadanos, con una inflación excesiva, con un aumento entre los intereses para evitar la huida de capitales y una restricción del envío de dinero al extranjero por parte de los rusos. ¿Terminará pronto este conflicto? ¿O se prolongará por muchos meses más? ¿Serán años? ¿Y qué país saldrá perdiendo más? Y lo que probablemente es lo más importante, ¿a qué precio?